Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Arturo. Actualmente soy docente de la Universidad Tecnológica de Calakmul y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre conceptos de la educación ambiental y cómo esto puede ser un cambio muy significativo para nosotros como sociedad. Antes de comenzar, quisiera leer o escuchar cuál es su percepción sobre el concepto de educación ambiental y cómo consideran que esto puede causar un impacto o un cambio verdadero en la sociedad. ¿Los escucho o los leo, por favor? Muchas veces definir algo que hemos escuchado, pero que no tenemos la certeza de lo que es exactamente, nos puede bloquear, ¿no? Pero expresar lo que creemos también nos ayuda. Beatriz Ortega, me parece que tener una educación ambiental se refiere a obtener los conocimientos necesarios acerca del ambiente, la naturaleza y la forma en la que nos relacionamos. Pues sí, básicamente es uno de los principios importantes para tener una buena educación ambiental. Una relación hombre-naturaleza, un vínculo que sea lo suficientemente fuerte para que podamos tener una conciencia. Yaricela Rodas, que la educación ambiental realmente tenga el objetivo de implementar estrategias en todo ciudadano para actuar a corto, mediano y largo plazo. Muy bien, cuando incluimos los tiempos, corto, mediano y largo plazo, es muy conveniente porque entonces tenemos una evaluación, tenemos una meta y también tenemos tiempos de acción y muy importantes para desarrollar lo que nosotros queremos lograr o más bien dicho, las estrategias que vamos a realizar para llegar a esas metas. Muy bien, entonces, ¿qué es la educación ambiental? Pues la educación ambiental prácticamente es nuestra propia historia, es nuestra economía, nuestro entorno ecológico ambiental, nuestra, sociedad, nuestra socialización, nuestro ámbito político y también el educativo. ¿Por qué es nuestra historia? Desde los tiempos remotos, cuando las tribus prehispánicas vivían, pues, en lo que era su cotidianidad, hemos visto que la relación hombre-naturaleza que ellos mantenían era muy conveniente o era muy única, intacta, era un equilibrio. Y después de nuestra conquista, por ejemplo, en el caso de México, vemos cómo esto se desarrolla o cómo se transforma completamente. Es una historia en la que la educación ambiental siempre ha estado, pero no la hemos visto pasar, o más bien dicho, la hemos visto, pero no la hemos tomado en cuenta como se debiera. Para responder o para quedar en claro por qué la educación ambiental es historia, respondemos a la pregunta cómo ha progresado el hombre y cómo ha progresado la naturaleza. Y podemos ver claramente que el progreso de la humanidad ha sido muy avanzado. Hasta el siglo pasado, pues no había tecnología como la hay ahora, ¿no? Tecnología remota, computadores, celulares, etcétera. No había tal vez muchos avances en la investigación, sobre todo de la salud o la científica, pero también podemos observar que
Sin todo esto que nosotros hemos avanzado, la naturaleza también tenía un apogeo. El medio ambiente era sano, era vasto, grandes extensiones. Entonces podemos observar que existe una correlación directamente entre el avance del hombre y el retroceso de nuestro ambiente. Y también podemos ver aciertos y errores de la educación ambiental a través del tiempo. ¿Qué tipo de aciertos hemos tenido? Pues el fijar principalmente los ejes de acción de la educación ambiental. ¿Y qué errores hemos tenido? Pues los errores los podemos ver claramente en lo que nosotros somos como personas. Todos recibimos educación ambiental, sin embargo no todos somos responsables ambientalmente. Los errores que hemos cometido como sociedad es que hemos dejado a un lado a nuestro ecosistema y nos hemos visto inmiscuidos en una discusión de si nosotros somos parte de un ecosistema o el ecosistema es parte de nuestra humanidad. Entonces, en esta divergencia de opiniones, el desarrollo siempre apunta a la calidad de vida humana, dejando a un lado todo lo que tenga que ver con el ambiente o todo lo que no tenga que ver con nuestra humanidad. Sin embargo, no consideramos muchos aspectos. Es decir, nosotros somos una sociedad que consume y que se desarrolla, que busca nuevos lugares o nuevas formas de desarrollo económico, social, político, y también sugerimos o decimos que lo hacemos buscar el desarrollo ambiental. Sin embargo, hemos olvidado que todo lo que nosotros consumimos viene de la naturaleza o de algún derivado de ellos. Es decir, no existe nada que no nos relacione con nuestro ambiente. Sin embargo, nosotros hemos preferido decir que somos responsables, omitiendo todas nuestras acciones que realmente nos lleven a una buena educación ambiental y con ello a un buen desarrollo de nuestro ambiente. ¿Por qué la educación ambiental también tiene que ver con la economía? Pues bien, la economía tiene desarrollos y modelos para que la calidad de vida se mejore en cada uno de los lugares de nuestro país, o más bien dicho, del mundo. Pero entonces, la economía atiende a necesidades. Y la pregunta es, ¿qué, cómo y para quién producimos los bienes y servicios que hacemos? La respuesta es muy sencilla. La hacemos para nosotros mismos. No existe algún producto o servicio que deje a un lado al ser humano. Es decir, todo está hecho para realizar una satisfacción a una necesidad primaria, secundaria, terciaria o inventada si quieren, pero todo necesita tener relación a la satisfacción de necesidades del humano o de las sociedades. Entonces, la educación ambiental le apuesta al ámbito económico para hacer propuestas de desarrollo en el cual se tome realmente el valor de los ecosistemas, el valor ambiental de nuestro entorno y para que también se constituya una nueva unión entre un mercado que es productivamente potencial, como son, por ejemplo, los lugares para ecoturismo, y de este modo resaltar un valor económico a lo que realmente no le damos un valor. Es decir, si nosotros estamos en casa y tenemos un jardín, y en el jardín hay un árbol, ¿realmente es un valor económico o no para nosotros? La mayoría de las personas diría que no, porque un árbol probablemente nos quite espacio, nos quite sombra, o quizás porque está el árbol no cabe el coche, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de valorarlo como algo positivo económicamente, lo vemos como un gasto, porque quitar ese árbol nos va a llevar a consumir o a gastar parte de nuestros ingresos. Eso es en una escala pequeña. Ahora imaginemos llevar este caso a una escala mayor. Si nuestra ciudad o nuestro pueblo o nuestro lugar de asentamiento está creciendo respecto al número de población que tenemos, pero el espacio es limitado. Entonces, ¿tenemos bosques o tenemos selvas? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿O cómo vamos a valorar eso? Primeramente, tendríamos que tener un ordenamiento. Sin embargo, esto no es una realidad en la mayoría de los lugares de nuestro país. Y sobre todo es eso, tenemos que abrir nuevos campos o tenemos que abrir nuevas áreas para
la urbanización, porque la urbanización es más importante que mantener nuestras áreas verdes saludables. Entonces, aquí es donde entraría la educación ambiental. Tenemos que tener un plan o tenemos que tener propuestas para el desarrollo humano, social, urbano, sin que afecte nuestros ecosistemas. En el ámbito ecológico ambiental, vamos a observar que la educación ambiental se va a basar en el dinamismo de la naturaleza, es decir, existe una interacción, existe una diversidad, existe un equilibrio ecológico y nosotros somos parte de ese equilibrio. Y bueno, esta diversidad nos va a ayudar a entender un poquito mejor el entorno en el que nosotros pertenecemos. Es decir, si nosotros nos tomamos en cuenta como una especie nueva o una especie rica o variable debido a nuestra genética, podemos observar, al compararnos con cualquier otra población de fauna o de flora, que no somos muy distintos, es decir, nosotros también tenemos cambios genéticos, también tenemos distribuciones diferentes, tenemos dinamismo, tenemos movilidad. Si tuviéramos una educación ambiental correcta, podríamos comprender claramente este proceso y también podríamos sentirnos partes de un ecosistema o un entorno ambiental, ya no solo humano. Y con ello podemos dividir lo ecológico y lo ambiental, es decir, ecológico refiriéndose a la ecología de las especies, a su distribución, a su dinamismo, a sus interacciones consigo mismo y al ambiente, al entorno natural que nos rodea. Entonces tendríamos una base para un cambio, es decir, no soy una especie superior o no soy una especie dominante, sino más bien somos una especie que forma parte de una cadena trófica en un ecosistema. La parte social es muy importante y la educación ambiental pretende rescatar prácticamente un factor muy importante que es la etnobioculturalidad. Vamos a dividir la palabra. Etno a la etnografía o a las etnias o a las personas, una población. Bio, pues a la biodiversidad, a la biología, al ecosistema. Y culturalidad a nuestra cultura. ¿Por qué es importante para la educación ambiental rescatar la bioculturalidad? La respuesta es muy simple. La bioculturalidad nos permite tener una relación primordial con la naturaleza, un equilibrio. Es decir, que somos conscientes de que cada una de nuestras acciones va a perjudicar a cualquiera de los tres componentes de esta palabra, ¿no? Al ser personas responsables y al tener una bioculturalidad también tenemos una identidad con nuestro ambiente, con nosotros mismos, con una región, con nuestros propios recursos y ello nos conlleva a ser más críticos al momento de tomar decisiones. También buscamos tener una diversidad y una adaptación, es decir, con la sociedad, la educación ambiental lo que pretende es llevarnos de vuelta a esa identidad con la naturaleza o a esa identidad con nuestro entorno que antes teníamos y que hemos ido perdiendo al alejarnos de nuestros lugares de origen o quizás al acercarnos a la modernización. La educación ambiental también tiene un eje político, pues es quien regula o crea leyes, normas y también tiene una participación social, es decir, un grupo de expertos que determinará el lugar, eh, las normas, las reglas, los requisitos, etcétera, ¿no? Toda la normatividad que nos va a dar un marco institucional para poder ejercer esa educación ambiental, es decir, nos va a dar unas reglas para que nosotros sepamos hasta dónde es legal o es ilegal, es correcto o es incorrecto, es moralmente aceptable o no, nuestro desarrollo o nuestras actividades. Y por supuesto tiene un lugar muy especial en el ámbito educativo, pues nos daría la teoría, además de las herramientas y los métodos para conocer nuestra realidad. Es decir, vamos a tener en la educación el aprendizaje de las diferentes esferas en las que vivimos, lo individual, lo grupal y lo colectivo. Esto nos va a dar una formación, una instrucción que nos va a llevar a una concientización. Es decir, vamos a ser personas más analíticas.
Y pues, como todo caso, la educación ambiental tiene sus propios objetivos, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la verdadera educación ambiental y más tarde vamos a entender por qué digo la verdadera. Tenemos 5 objetivos fundamentales. El principal y el eje de muchas de las estrategias de la educación ambiental es crear una conciencia. Una conciencia es diferente a tener un conocimiento, que es el segundo objetivo, ¿no? Impartir un conocimiento. La diferencia entre conocimiento y conciencia es que el conocimiento lo podemos adquirir, lo podemos mantener y lo podemos hacer crecer conforme nuestros estudios o nuestra preparación o nuestra forma de interactuar con la sociedad. Sin embargo, hablando del conocimiento ambiental, nosotros sabemos mucho porque también conocemos muchos lugares o conocemos personas que conocen mucho sobre las plantas o nuestra propia cultura nos lleva a conocer nuestro entorno. Pero tener conocimiento no es lo mismo que tener una conciencia. Es decir, la conciencia va a ser entonces esa voluntad de realizar las actividades o las acciones necesarias sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Y hablando del ambiente, nosotros tenemos muy poca conciencia, es decir, preferimos eh, hacer pequeñas cosas negativas, como en el caso de México, el más ejemplar sería pues rayar las pencas de los magueyes, por ejemplo, o caminar y quitarle las hojas a los árboles. Prácticamente es una acción que pasa desapercibida muchas veces, sin embargo, ambientalmente no es correcto. También vamos a buscar tener comportamientos aceptados y comportamientos más de acuerdo, más acordes a un respeto y a una sensibilidad ambiental. Y las aptitudes es más bien a lo que nosotros podemos realizar aprovechando cada una de nuestras habilidades para mejorar algunas partes de nuestro ecosistema o nuestro entorno físico y biológico. Y por supuesto buscamos la participación de la mayor parte de la sociedad para poder tener una educación ambiental más ejemplar o en su caso tener un cambio social más efectivo. Entonces, ¿qué queremos lograr con la educación ambiental? Queremos lograr una sociedad ambientalmente responsable. Y para ello vamos a basarnos en 5 ejes. El primero es deterioro ambiental y vamos a responder de quién es la culpa. Siempre hemos visto que eh, cuando hablamos de educación ambiental siempre nos enseñan las catástrofes del mundo y nos explican las causas, pero esta forma de enseñanza no es una enseñanza correcta. Es decir, la persona que nos va a dar la educación ambiental o cualquier cosa en la vida necesita experimentar, necesita saber, necesita sentir qué es lo que está enseñando. Un profesor, un docente, un instructor no puede enseñar algo que no conoce o algo que no ha experimentado. Es por ello que, hablando de deterioro ambiental, nosotros como educadores o como ponentes o como lo que ustedes quieran, como instructores, incluso como consejeros, nos vamos a casos muy críticos. Y apuesto que todos han escuchado que los glaciares están, pues se están, ¿cómo decirlo?, desapareciendo, que los incendios cada vez son mayores, etcétera, ¿no? Y tenemos una catástrofe ambiental tan grande que nos preocupa y nos alarma por 5 minutos y después lo olvidamos. ¿Pero por qué? Porque no sabemos el origen de ello. Entonces, ¿de quién es la culpa del deterioro ambiental? ¿Es un proceso natural o nosotros somos los culpables de ello? Quizás en la respuesta tengamos un equilibrio de ambas opciones, ¿no? Nosotros hemos contribuido a una fragmentación, hemos contribuido a un desequilibrio ecológico, lo que probablemente sí nos lleve a algunas catástrofes. Sin embargo, el deterioro ambiental lo señalan mucho a las grandes empresas. Es decir, por ejemplo, mencionan a empresas japonesas o orientales en general que se dedican a la pesca indiscriminada de algunas especies para poder tener un mercado más amplio o tener más producto en el mercado. Y probablemente sea cierto. Pero del otro lado de la empresa no existe una visión únicamente monetaria, sino también una necesidad de satisfacer esas demandas, ¿no?
Entonces podemos observar que tenemos a las grandes empresas en contra de las pequeñas y medianas empresas y aparte de ello, millones de consumidores. Podemos observar, por ejemplo, en México, que cerca del 90% del Producto Interno Bruto es producido por las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la culpa se la atribuimos del deterioro ambiental a las grandes empresas que contaminan, a las maquiladoras, a las empresas automovilísticas, etcétera. Sin embargo, ellos no representan la mayoría de las industrias que van a aportar económicamente al país. Es decir, nosotros tomamos en cuenta un factor o un pez grande, por así decirlo, para olvidar nuestras propias malas decisiones o nuestras propias irresponsabilidades ambientales. Y aquí ninguno de los dos es culpable, sino los culpables somos nosotros, los consumidores, y se han de preguntar por qué. Solo pensemos en algo. ¿Qué sucede si nosotros dejamos de consumir un producto? La empresa no lo va, o bueno, las empresas o las fábricas van a empezar a buscar una estrategia de publicidad para que nosotros regresemos a ese producto. Pero ¿qué pasaría si nosotros exigimos empaques biodegradables o exigimos saber de dónde vienen los productos, la calidad y si tienen programas de recuperación de fauna o de flora, etcétera, ¿no? La empresa entonces podría remitir o podría regresar a lo que ya ha estado aprovechando una parte y podría dar un respiro, podría mejorar el equilibrio natural y seguir cumpliendo las necesidades de los consumidores. Sin embargo, eso no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros como consumidores lo que nos importa es lo que nosotros necesitamos. Somos en esa parte un poco egoístas. ¿Quién de ustedes cuando va a comprar algo se fija que el empaque sea biodegradable o que diga de dónde ha venido o si tiene una certificación o si tiene una alta calidad? Muchas veces ignoramos eso, ¿no? Pero eso no es, no quiere decir que nosotros tengamos que sentirnos culpables, ¿no? Simplemente tal vez ser más informados y poder mejorar y enseñar a los demás a ser consumidores responsables. Y para ello vamos a responder a la última pregunta. ¿Aporto yo como individuo al deterioro ambiental? Probablemente sí. Desde el momento en el que nosotros comenzamos a comprar y a satisfacer necesidades, tenemos necesidades básicas, tenemos necesidades fisiológicas y tenemos necesidades inventadas o innecesarias. Y muchas veces estas últimas son las que más impacto generan. Es decir, eh, ¿por qué nosotros tenemos en los océanos mucha basura flotante? ¿O por qué tenemos grandes cantidades de carreteras, grandes extensiones como basureros? Porque nosotros no sabemos qué hacer con nuestros desechos. No sabemos por qué los generamos para empezar, ¿no? Necesitamos una libreta o algo, pero resulta que vamos a la tienda y en lugar de comprar solo lo que necesitamos, compramos muchas otras cosas que en su momento pensamos que sí las necesitamos, pero realmente no. Y todas estas cosas tienen empaques, etcétera. Y nosotros no hacemos una buena disposición de esos residuos, es decir, muchas veces en casa solo tenemos un solo cesto a lo cual se va todo. Entonces necesitamos entender que nosotros como consumidores sí aportamos a un deterioro ambiental, puesto que si nosotros no hacemos las acciones necesarias, por ejemplo, en el simple hecho de separar los residuos, no podemos exigir a un gobierno o a una institución hacerlo, porque entonces ellos lo estarían haciendo por nosotros. También tenemos a los recursos naturales y muchas veces parecía ridículo, pero es cierto que tenemos ideas erróneas respecto a la durabilidad de estos recursos. Es decir, ¿cuántas personas se preocupan por cuánta agua nos queda? Agua potable o agua dulce, ¿no? Sabemos que el mundo está lleno de agua, pero no podemos acceder a ella. Bueno, no a toda, ¿no? Porque es agua salada. Entonces, tenemos la idea de que los recursos van a estar ahí para siempre y no necesariamente les damos una atención, un cuidado o una donación a las personas que realmente sí lo están haciendo. Tenemos el desarrollo, como ya lo habíamos visto anteriormente, el desarrollo humano en contra del ambiente, es decir, mientras nosotros nos evolucionamos, o así lo queremos ver, ¿no? Mientras nos desarrollamos cada día más,
mientras expandimos nuestras áreas urbanas, estamos ganando nosotros el terreno al ambiente. Y ese punto de desequilibrio probablemente sea una causa de todo lo que hemos estado viviendo y que nosotros aparentemente decimos no tener una explicación. Y finalmente, ¿qué responsabilidades tengo? ¿Qué responsabilidades tenemos cada uno con el ambiente? Y aquí es una, pues digamos que es una disyuntiva muy grande, porque entran dos factores, lo moral y lo socialmente aceptado. Entonces, muchas veces, en lo moral nos va a regir nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios. Y lo socialmente aceptado, pues son unas reglas que se han puesto como sociedad, como un conjunto de individuos que creemos que son lo correcto. Entonces, en esa parte, probablemente las responsabilidades que tenemos, siguiéndolos del lado de lo socialmente aceptado, sean limitadas. No está sobrevalorada estas responsabilidades. Nosotros exigimos, pero nosotros no damos, es decir, tenemos derechos a un ambiente sano, pero ¿qué hacemos nosotros por mantener ese ambiente? Nuestras responsabilidades quizás serían pues plantar árboles o probablemente cuidar los que ya tenemos, reportar puntos rojos como basura, basureros en las calles, etcétera, ¿no? O probablemente levantar la basura de nuestro vecino que no ha querido levantar. Sin embargo, no hacemos nada de esto porque nuestra moralidad no siempre nos lo permite y a las pocas personas que se los permite no tienen como que la toma de decisiones adecuada para seguirlo. Y pues también tenemos la sociedad, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Somos consumidores responsables? ¿Cuál es nuestro papel en el asunto? Pues estas respuestas son pues más individuales, pero en general no hemos hecho nada o no hemos hecho mucho. ¿Somos consumidores responsables? Pues lamentablemente no lo somos. ¿Y cuál es nuestro papel en el asunto? Pues hacer un cambio por medio de nuestra voluntad para alcanzar una conciencia. Esta conciencia nos va a permitir desarrollarnos tanto como seres humanos y permitir el desarrollo de la naturaleza, creando un vínculo de respeto a lo que pues está conviviendo con nosotros, ¿no? Mejorar la moralidad, es decir, hacer unas personas o crear personas que en su moralidad tengan una participación adecuada respecto a su toma de decisiones. La moralidad se va a dividir en el criterio propio y en la aceptación de este criterio ante los demás. Sin embargo, la moralidad, al ser un criterio propio, pues debería ser solamente uno, ¿no? También tenemos líderes ambientales, cómo han vivido, cómo se han desarrollado. Pues usualmente los líderes ambientales defienden lo que ellos quieren y lo que ellos aman y en lo que se han desarrollado. Entonces, probablemente tener que llegar a un desarrollo en el cual la urbanización pueda regresar de alguna manera al ambiente, a esos ejidos, a esas comunidades que tienen todo esto bien marcado, ¿no? Entonces, ¿qué es la educación ambiental? ¿Es plantar árboles y separar basura? Pues claro que no, ¿verdad? Son estrategias para lograr cambios. ¿A quién le va a corresponder? ¿Al gobierno o a los individuos? El gobierno lo que va a proponer o lo que propone muchas veces solo son estrategias o son programas de educación ambiental. Por ejemplo, todos en la primaria necesitamos, bueno, en el nivel básico, vamos a tener alguna que otra clase de educación ambiental, pero no le corresponde nada más a un gobierno dar capacitación respecto a un tema, sino que nos corresponde como individuos poder desarrollar criterios y sobre todo ponerlos en práctica. Y finalmente tenemos acciones que nos ayudan a educarnos sin saber, es decir, en algunos lugares de México, sobre todo en poblaciones, por ejemplo, eh, pequeñas o alguna población indígena, en el caso de Oaxaca y Michoacán, nos enseñan y nos educan sin saberlo porque tienen reglas, es decir, ellos, bueno, en la mayoría de los pueblos tenemos reglas, ¿no? Pero nos educan sin saber porque nos permiten, por medio de faltas y sanciones, saber que estamos haciendo una acción negativa o una acción no aceptada para ellos, ¿no? Y en el caso del gobierno, en el centro de México, la circulación está dividida
Entonces, si tú tienes tu móvil, no siempre puedes, puedes utilizarlo todos los días porque te requiere saber si está bien, cuánto contaminas, etcétera, ¿no? Y por eso existe el hoy no circular. En algunas otras partes del país, muchos estados están empezando a tener la iniciativa de que si tú no separas tus residuos, el camión recolector no se los lleva. Entonces, esa es una forma muy eficaz en la que nosotros aprendemos a la fuerza, es decir, nos educan sin saber, porque nosotros solo vemos lo negativo, sin embargo, no vemos lo que estamos adquiriendo. Y finalmente, la bioculturalidad, pues es la relación hombre-naturaleza primordial y nuestra percepción como individuos al entorno que nos rodea. Y para lograr esta bioculturalidad se ha propuesto algo tan interesante que se llama método científico simplificado, es decir, nosotros aprendemos a través de la experiencia. Pero ¿qué sucede? Cuando somos pequeños siempre nos han dicho, no toques el fuego porque te quemas, y si te quema te duele. Y nosotros lo experimentamos alguna vez y lo dejamos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que pretende este método científico simplificado? Pretende que las personas de toda edad regresen a experimentar esa unión, ese vínculo con la naturaleza. Hemos tenido durante muchos años la idea negativa o errónea de que la naturaleza son los bosques, los ecosistemas o los macizos forestales extensos, es decir, sabemos que en el desierto es un ecosistema, pero en el desierto no hay gente, ¿no? O que en la selva está muchos animales que nosotros tal vez nunca hemos conocido más que por imágenes, pero que ahí también hay muy poca gente. O que la naturaleza es ir a un bosque y sentir el aire o sentir el frío y ver a las mariposas o a los murciélagos, etcétera, ¿no? Pero la naturaleza realmente siempre está con nosotros, es decir, ¿quién no tiene una planta en su casa? El método científico simplificado nos conlleva entonces a reconocer la naturaleza en tu entorno, o sea, los jardines son un principio o una primera parte a un acercamiento a este vínculo que queremos formar. Entonces, si nosotros conocemos nuestro entorno y podemos ver que hay musgo en las piedras y tenemos la curiosidad de investigar por qué existen estas plantas o estas formas de vida y por qué tienen esas asociaciones, eso lo podemos ver en cualquier lugar de nuestro hogar o nuestro lugar de trabajo, en nuestras escuelas, etcétera, ¿no? Incluso en la calle. Podemos ver basura, pero también podemos ver algunos pastos que están allí entre saliéndose por la acera, etcétera, ¿no? Este conocimiento científico simplificado nos lleva a reconocer nuestro medio y ver que realmente nosotros no estamos aislados de una naturaleza. Y esto nos va a ayudar a responder una pregunta que es ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿Cómo eran mis antepasados y cómo soy ahora? Es decir, ¿de dónde venimos? Venimos de eh, pues, de algunas culturas prehispánicas que tenían un equilibrio, pues, bastante bueno. Pero eso ya fue en el pasado, ¿no? Muchas personas son indígenas, otros somos mestizos, otros somos criollos, otros, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes orígenes. Y esos orígenes son muy diferentes a lo que somos actualmente. Incluso eso lo podemos resolver o lo podemos identificar como cuando vivías en casa y cuando ya no vives en casa, ¿no? Son cosas que son de una misma persona, en este caso tú, o como individuo, pero que se separan como si fueran extremos, lo que eras en casa y lo que eres ahora, lo que eres con la sociedad y lo que eres cuando estás solo. Y para lograr que comprendamos la educación ambiental, se pretende que nosotros conozcamos todas las acciones positivas que hacían nuestros antepasados por nuestro ambiente y todas las que nosotros hacemos y hagamos un balance. Probablemente nuestro balance sea que anteriormente se hacía mucho y ahora poco, ¿no? Y finalmente, pues la educación ambiental vamos a tener tres propósitos o tres metas, ¿no? La identidad que vamos a generar del hombre con la naturaleza, una socioculturalidad, regresar a esa armonía que teníamos hombre-naturaleza y finalmente, pues la responsabilidad ambiental que todos merecemos y que todos debemos de tener. Y para entender esto vamos a ver los errores más comunes en la educación ambiental. La primera es la población objetivo, es decir, cuando hablamos de educación ambiental, usualmente siempre elegimos a niños de primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque creemos que cuando ellos crezcan van a ser ambientalmente responsables. Y eso no puede ser una mentira más grande
Porque cuando llenas de conocimiento o llenas de información a un infante, pero este infante no lo lleva a práctica, o sea, es decir, eh, para que nosotros podamos aprender algo no es necesario solamente la teoría, sino también la práctica. Muchas veces, entonces, sucede que cuando elegimos a una población objetivo infantil, hay muchas cosas, hay cosas mucho más interesantes y mucho más importantes para ellos, como relacionarse, que dejamos en segundo plano todo lo que estamos enseñando. Probablemente sí lo tengan en su repertorio cognitivo, sin embargo, no desarrollamos una conciencia porque no representa algo interesante o primordial en esa etapa del desarrollo, ¿no? También tenemos que los temas abordados muchas veces abarcamos exclusivamente temas ambientales, es decir, vamos a enfocarnos a reutilizar, a reciclar la basura o a plantar un árbol porque eso nos va a llevar a un ambiente más sano. Pero esto también es una mentira. La educación ambiental lo que necesita es una integración de otras disciplinas, es decir, para que nosotros podamos tener una buena educación ambiental y con ello un buen desarrollo, lo que necesitamos es tener en cuenta otros aspectos importantes como son la sociedad, la economía, la política y por supuesto el ambiente. Si nosotros no tenemos una buena base social, no vamos a aprender nada ni vamos a generar ningún cambio. Si nosotros tenemos una buena política, sin embargo tenemos malas decisiones, tampoco vamos a generar un cambio. Y también uno de los errores más comunes y más claros de la educación ambiental es establecer metas de cambio a corto plazo. Es decir, yo les pongo un programa de educación ambiental a una comunidad y en cuestión de un año esta comunidad va a ser responsable de las actividades o las acciones ambientales que van a tener. Y no podemos estar más equivocados. Los cambios importantes requieren su tiempo, es decir, no podemos lidiar con estos tiempos cortos y tener buenos resultados, porque nosotros como personas ya tenemos una identidad, ya tenemos una línea de acción, ya tenemos nuestras propias creencias, costumbres, tradiciones, etcétera, y no las podemos cambiar de un día para otro. Y tampoco podemos adoptar nuevas de un día para otro, por lo cual la educación ambiental siempre tendrá que tener un mediano o largo plazo. Y finalmente tenemos un poema correspondiente a la cultura totonaca. Y dice, mi piel es del color de la tierra, tierra donde todo nace, crece y florece, donde es mi morada, mi razón de ser. Y podemos observar que la tierra que ellos ven, a pesar de vivir en el campo cultivando, pueden ver cosas buenas y positivas, donde todo nace, donde todo crece y todo florece, incluso nosotros como seres humanos. Dejamos un espacio pequeño para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la respondo con mucho gusto. Hola, yo tengo una duda. Adelante, Beatriz. Gracias. Me pareció, no sé si capté mal, que en una parte decías que era como cuestión de voluntad individual o de sociedad, como generar estos cambios, como por ejemplo separar la basura o lo que sea, que lo que el gobierno haga no es como suficiente. Pero pusiste el ejemplo como de que el gobierno lo que hace es decir, ok, los niños, o sea, bueno, en el programa oficial de estudios tiene que haber una materia de educación ambiental, pero, o sea, bueno, a mí me parece en todo caso que el gobierno podría hacer más, ¿no? O sea, no es una cuestión como, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero me parece que no es como justo decir que todo tiene que ver como con voluntades individuales, sino el gobierno, por ejemplo, podría regular a estas empresas. O sea, no solo nosotros pedirles que sean, que usen empaques biodegradables o que reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, sino, o sea, el papel del gobierno ahí para regular estas grandes empresas. No sé si también te referías a eso, pero a mí, o sea, a mí me pareció como que decías que era cuestión del consumidor y ya no del gobierno. Claro, bueno, realmente sí. El gobierno regula. Por eso tenemos leyes, por ejemplo, la ley GEPA.
que es protección al ambiente, ¿no? Pero realmente, o sea, ponemos lineamientos para que se desarrollen las actividades para llegar a una buena, a un buen equilibrio, ¿no? Sin embargo, realmente el gobierno sí hace y puede hacer más, pero como sociedad muchas veces no nos va a ser suficiente. Es decir, te pongo un ejemplo. Recientemente se ha propuesto el programa Sembrando Vida. El punto de este programa era recuperar áreas degradadas para que la gente pudiera tener una nueva forma de ver estas áreas, ¿no? Y en su momento acaparó mucho mercado, por así decirlo, pero también pudimos observar, y ahora involucramos a lo que yo me refería con voluntad de cambio, ¿no? Que muchas personas eran elegibles y aptas para este tipo de proyectos, y otras no, muchas otras no. ¿Qué fue lo que sucedió? Las personas que no eran elegibles fueron a su parcela, donde tal vez había un poquito de ecosistema, pues vegetación secundaria, y se hizo un derribo. Entonces, muchas veces nosotros mal enfocamos nuestra voluntad de cambio y también malinterpretamos, y eso es muy normal, ¿no? O sea, para ser acreedores de algo que el gobierno nos está dando, o nos está dando prácticamente porque pues no todos lo merecemos o no todos somos aptos o elegibles, pero si demostramos serlo, lo vamos a obtener. Eso es lo que pasa con las empresas. El gobierno les exige, les pone leyes. Por ejemplo, la última que acaban de poner es que los empaques no tienen que traer la información verídica sobre los azúcares, etcétera, ¿no? Esto es contra la obesidad. Pero nosotros como personas ni siquiera estamos enterados de lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Nosotros seguimos consumiendo lo que nosotros queremos. A eso me refería como pues las voluntades individuales. Aunque te pongan muchas opciones, tú vas a hacer lo que tú consideres mejor o lo que tú consideres que es necesario para ti o para tu vida. Pero necesariamente, para cambiar esto, también tendríamos que cambiar nuestra percepción que tenemos hacia el gobierno. Es decir, muchas veces le dejamos la responsabilidad al más grande. Es decir, el gobierno de México es el responsable de que hayan incendios, pero realmente es el responsable él o nosotros. Probablemente ambos seamos responsables, pero si nosotros no tenemos una buena capacidad de decisión y una buena ejecución o un buen direccionamiento de nuestra voluntad, lo que haga el gobierno va a ser insuficiente, porque ante nosotros no tenemos la culpa, porque nosotros no damos cuenta hacia dónde estamos dirigiendo nuestra voluntad o nuestro camino. A este sentido era el que le daba a la ponencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces solo como para complementar eso, lo que dijiste, entonces el chiste es que, o sea, con una correcta educación ambiental, nuestras voluntades puedan estar dirigidas hacia, pues, el camino correcto, ¿no? Y entonces ahí no tiene también que ver como, o sea, a nivel institucional, porque pues las instituciones son las que nos van a educar ambientalmente, ¿o no? Sí, claro que sí. Por eso te decía que nuestros mentores tendrían que estar lo suficientemente experimentados y preparados, porque entonces, ¿cómo vamos a generar un cambio cuando nosotros no sabemos lo que estamos enseñando? Ah, tenemos que enfocarnos mucho, bueno, para hablar de este tema, siempre van a haber disyuntivas, es decir, porque pareciera que fuera incoherente o que fuera contradictorio. Sin embargo, todo está relacionado. Si nosotros tenemos una buena toma de decisiones, o si nos enseñan a tomar decisiones y a valorar todas nuestras opciones, entonces probablemente nuestra sociedad sería otra. Pero ¿qué sucede? Que las personas que nos están instruyendo, en este caso las instituciones, muchas veces han tenido un largo pasado de errores muy notorios, que claro, como seres humanos siempre tratamos de enmendar y de compensar todos estos errores, pero siempre tenemos que estar experimentando, conociendo y abriendo nuestra mente para tener esta capacidad de recepción de diferentes ideas de las personas y poder saber cómo ellos pueden tomar en cuenta su propia voz.
Bien, pues finalmente, para que sea de su conocimiento, la Universidad Tecnológica de Calakmul está por recibir su primera generación de técnico superior universitario en recursos naturales en el área de manejo forestal sustentable. Así que podemos observar aquí, o bueno, aquí vamos a tener una capacitación en diferentes áreas para generar profesionistas un poco más orientados a las competencias profesionales, pero que no dejen de un lado la sociedad y el ambiente. Si no hay más preguntas o comentarios, fue un placer haber estado con ustedes. Por aquí está mi correo electrónico para cualquier pregunta o material que necesiten. Y pues muchas gracias por estar en este taller.